Bienvenidas, bienvenidos al Desconcierto. Comenzamos este programa Malditas Expectativas junto a Mirko Macari de la Cosa Nostra, exdirector del Mostrador, exdirector también de La Nación Domingo. Vamos a estar cada lunes o martes también, vamos a ir variando los días ahí, comenzando la semana para analizarla, para destrozarla, para detallarla, junto a Macari. ¿Qué tal, Mirko? Bienvenido al Desconcierto. ¿Cómo va todo? Don Sergio, muy bien. Aquí en la era de la internet y encomendándonos al Señor para que no haya problemas Nos en la caímos como, transmisión. nos caímos como 3 veces antes de comenzar. Estábamos probando y nos caímos harto, tuvimos problemas técnicos. Pero bueno, así hay que vivir ahora en la incertidumbre. Y yo creo que todos entienden, porque a todos les pasa esto en las reuniones de Zoom, en las pegas, que si todos se caen, se quedan pegados, le entra al hijo, le entra a la hija, a la oficina. Es parte de la nueva forma de trabajar, de la nueva forma de vincularse también con esta pandemia, que todavía ni siquiera hay vacuna, ¿no? Tenemos para rato todavía, así que vamos a estar conectados de esta manera, a través de Zoom, con la gente del Desconcierto, con los que se vayan sumando, cada lunes o cada martes, va a depender, les vamos a ir avisando con tiempo. Y Ahí nos comenzamos hoy vamos a día estar con esperando. Comenzamos con lo último que ha sucedido, lo que ha marcado la semana anterior y lo que podría marcar esta también, ¿no? Que fue este derrumbe, este declive, este ocaso de lo que es el Frente Amplio, ¿no? Con la salida ahora última de 2 diputados, con la salida de un partido también que se suma a una declive que comenzó hace un rato, ¿no? Cuando se fue Renato Garín, cuando se empezaron a ir varios no, quizás no del Frente Amplio, pero sí de RD, que es el partido bisagra o el que marca ahí o marcaba la tendencia y el pulso político de esa coalición. ¿Cómo lo habéis visto eso? ¿Cómo creéis que vaya también a caminar? ¿No? Ya está bien maduro ese conflicto. Bueno, yo soy de los que cree que el periodismo es un oficio, no puede tener pretensiones científicas. Pero la ciencia es un lenguaje, es el gran lenguaje de este tiempo nuevo que empezamos a habitar. Eh, lo vemos a partir de la pandemia, ¿no? La necesidad de un lenguaje único acerca de la vida es una nueva variable o vector de poder. Y la ciencia lo que hace, entre otras cosas, no soy experto en epistemología de la ciencia, es buscar semejanzas, es muy bonita esa palabra, semejanzas entre Semejanza. fenómenos, cómo tú vas uniendo hechos aparentemente aislados para ver elementos que te permitan concluir ciertas leyes. Y yo creo que en esto del Frente Amplio se viene configurando una ley que está instalada hace rato en los sistemas políticos globales, que es lo que se llama un proceso de fragmentación, ¿no? Entonces esto escapa con mucho al Frente Amplio. Esta fragmentación, por ejemplo, fue lo que vivió la nueva mayoría, ¿no? Cuando Bachelet llegó al poder, llegó con un inédito triunfo, ¿no? Que le daba mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados por primera vez a un gobierno desde el retorno de la elección el año 90. Y lo que fue ocurriendo, ¿no? Habían ya sectores de RD que colaboraron con el proyecto de Bachelet, entraron ahí Miguel Crispi, por ejemplo, al Ministerio de Educación, al lado de Izaguirre. Me tocó estar en una reunión con ellos alguna vez ahí, una ronda con los periodistas. Estaban sectores que venían influidos por el movimiento estudiantil, sectores de los partidos tradicionales de la izquierda, el PS y el PPD, y sectores en esos mismos partidos que estaban en la lógica más de la concertación, lo mismo con la democracia cristiana. Y entonces fue ocurriendo que esa mayoría formal, aparente, no se pudo concretar en una mayoría real. Y se dio al interior de la nueva mayoría un proceso de fragmentación tal que terminó, más que en el triunfo de Piñera, en la derrota del proyecto nueva mayorista, ¿no? Que en alguna medida era impugnador de los años previos de la concertación. Y ocurrió la fragmentación, ¿no? De hecho, llevaron 2 candidaturas, y el mundo de la centroizquierda comenzó el gobierno de Piñera, entre comillas, dividido en tres, justamente concertación, nueva mayoría, porque además están en todos los partidos, ¿no? Los partidos ya no son ejes ordenadores de nada, y Frente Amplio, y en cada uno de esos paraguas formales habían sensibilidades, tensiones contrapuestas, agendas diferentes.
etcétera. Es un proceso de fragmentación. La derecha llegó al poder, y acuérdate, el 2018, los primeros meses, ¿no? Con ese Piñera exultante que creía que en vez del 54% de los votos tenía el 54% de las acciones. Entonces era dueño de todo. ¿No? Y dijeron, no. Venimos a gobernar 3 periodos. Bueno, quizás 2, mínimo. Pero 3. Con esa épica. Claro, si la memoria se pierde. Entonces, esa sensación tenía que ver con que ahora nosotros, sí, estamos allá, miren lo que pasa al frente. Miren cómo terminaron. Eso es Kosovo. ¿No? La centroizquierda está balcanizada, cuestión efectiva. Nosotros estamos juntitos, ordenaditos. ¿Qué es lo que decía Mario Desbordes de José Antonio Gaz en ese entonces? José Antonio Gaz decía, no es mi enemigo, tenemos que incluirlo, y mi adversario está al frente. Puro discurso inclusivo, que dura hasta que viene un evento, ¿no? Que desordena todo, que esto es la esencia de la política. Y entonces el estallido se lleva por delante la Constitución, la AFP, el modelo, ¿no? Y la propia derecha vive ese proceso de fragmentación que antes era incipiente, que se ordenaba en función de estar en el gobierno, de seguir en el poder, de mantenerse en el poder. Y bueno, aquí te voy a explicar cómo ese proceso se da sobre todo con mucha fuerza a partir del fenómeno del 10%, donde irrumpe la derecha social, para poner orden al interior de los partidos, en Renovación Nacional sobre todo, que es una montonera. Renovación Nacional son 3 partidos dentro de un partido. Hay un partido angélico, hay un partido conservador nacionalista y hay un partido liberal progre cercano a Evópolis. No tienen nada que ver entre ellos, pero la lógica propia de los ciclos, de la parte baja del ciclo, de la composición de la política, hace que los líderes sean quienes solo saben aritmética, suman. Entonces Desbordes decía, tengo el partido más grande, soy el más grande. Una fantasía, igual que la de Bachelet, que decía, tengo mayoría, tengo un gobierno y tengo mayoría en las 2 cámaras. Bueno, el Frente Amplio no escapa a ese proceso de fragmentación, de dispersión, ¿no? Que no lo vemos, porque entramos a la lógica de leerlo solo en clave izquierda-derecha, no los que son más cercanos al PC y que quieren mantener los principios versus los que simplemente creen que lo importante es que no siga la derecha y tienen que meterse todo, desde la DC hasta Pamela Giles, para que no gane la derecha. Claro, esa es la discursería política. No, pero lo cierto es que este problema, este fenómeno, porque siempre han habido tesis políticas en pugna en la política, desde que es política, lo característico de este proceso es en una generación, además, que rompe como la esperanza de renovación, eso del Frente Amplio respecto a la centroizquierda, impugnando los 30 años anteriores, y eso de Evópolis en la derecha, ¿no? Sacándose la mochila de la dictadura, ¿no? Del pinochetismo, ya no quiere cargar con el pinochetismo, es el negocio que arma Felipe Gas y sus boys, están en la misma mesa, pero no tener ninguna historia con el pinochetismo, y por eso su claro acento del tema de derechos humanos, etcétera, terminan carcomidos, subsumidos, ¿no? En la descomposición del sistema total, ¿no? Porque al entrar al sistema político, tienes que entrar en la lógica del poder. Y esa lógica del poder implica que tú estás preocupado de la siguiente elección, de tus cupos, de tu peso, de cuánto valía. Entonces, todo de aquello que se acusa al Frente Amplio, que en parte es cierto, no se desconectó de su espíritu original, se desconectó del sentir de la calle. Naturalmente, si no es porque sea malo, en política no hay nadie éticamente malo per se o perdido. El entrar a jugar al sistema te pierde porque te exige un día a día donde tú estás en una lucha intestina por el poder, la tienes adentro, la tienen los propios grupos que se están configurando, que están disputando liderazgo, la tienes en las coaliciones y la tienes al final en el sistema total. Y eso termina por hacerte parte de más de lo mismo. Lo que estamos viendo es que los estudiantes que en 2011 impugnaron el modelo neoliberal, pidieron el fin del lucro en la educación, y venían con esa aura renovadora propia de la juventud, decidieron comprar boletos en el Titanic, ¿no?
Claro, son los que compraron los últimos boletos del Titanic, son los que compraron los boletos más baratos, algunos casi de polizonte, pero el Titanic se hunde con todos los que van a bordo, los que van en primera, como en la película con Leonardo DiCaprio, y los que van de polizones. Todas las clases sociales, los más viejos, los más nuevos, todos se hunden porque el Titanic, no se salva nadie, ¿no? Y entonces, al momento en que está en el sistema, ¿no? Empiezan a transitar su propio fin, probablemente sin darse cuenta. Como si el poder corrompiera, ¿no? Por sí mismo. Pero fíjate que... No, el poder, la palabra corromper tiene una carga moral muy fuerte. Se descompone, porque el sistema está en la parte de la descomposición, no está en la parte alta, cuando logra juntar la armadura social, cuando tiene legitimidad, que a comienzo y durante todos los 90, ¿no? Empieza lentamente, ya yo diría a finales del gobierno de Lago, comienzo el gobierno de Bachelet, con fenómenos como la crisis del Transantiago, después rompen los pingüinos, ya dan sus primeras señales de que hay elementos de descomposición en el modelo completo. Y eso en política, el año 2006, ¿no? Se empieza a notar esta fragmentación cuando irrumpen los círculos, que es Meo, ¿te acuerdas tú? Claro, Meo el primero que sale fuerte, Entonces, ¿no? quiero invitar a los auditores a mirar todos estos problemas en una perspectiva histórica más larga. No se trata de Giorgio y Boric, no se trata de los liberales y el PC, se trata de una cuestión más grande, ¿no? Es decir, todos los que nos están viendo han tenido crisis de pareja, pero es distinta la crisis de pareja cuando la pareja se está recién formando, cuando la pareja está en su madurez, o cuando la pareja está en la última, ¿no? Todos esos momentos llevan crisis, pero la pulsión a mantenerse unidos, la pulsión a solucionarlo, la pulsión a arreglar positivamente es distinto en las distintas etapas. Y estamos en este fin de ciclo del modelo económico-político, que es el neoliberalismo, porque el neoliberalismo no es un modelo económico, es un proyecto global de sociedad que lleva las reglas de la economía a la política y que produce una política de baja intensidad. Entonces, el error estratégico del Frente Amplio es entrar al sistema, porque en el sistema no tiene ninguna capacidad de transformarlo, porque está diseñado para impedir su transformación. Ya, pero algo de responsabilidad hay también en quienes conducen el Frente Amplio, más allá, o sea, por ejemplo, Giorgio Jackson, Gabriel Boric, la Camila Vallejo, que no es parte del Frente Amplio, pero que está ahí en el Partido Comunista, y la Carol Cariola, son todas líderes de la Revolución Pingüín, o de la Revolución del 2011, ¿no? De esta Revolución Estudiantil del 2011. O por lo menos los líderes más convocantes, más conocidos, si Giorgio Jackson tiene 100.000 votos, no tiene nada, el 1%, tiene una mayoría más o menos importante, la Camila Vallejo también, Boric incluso en una zona extrema también marca tendencia con los votos. Entonces son personas, son realmente los de peso electoral en la coalición y en la izquierda, en el PC. Y esos son precisamente los que se quedan en la izquierda, Mirko, en la izquierda más clásica, más tradicional, y los que se van, o los que pretenden ir a buscar a la ex concertación, a la ex nueva mayoría, son Pablo Vidal, son Vlado Mirosevic, digamos, partió con Chile Vamos, con Fernando Flores, ¿no? Siempre ha estado en ese mundo también. Entonces, de alguna otra forma también se sincera, ¿no? Que es lo que le pide la militancia probablemente de Revolución Democrática a Giorgio, y en el caso de Boric también, ¿no? Que es mantenerse en la izquierda. El estallido social les pasó por encima y los descolocó, los desarmó, no supieron cómo responder. Yo creo que Beatriz Sánchez todavía se está preguntando cómo salir, ¿no? Y cómo jugar con el estallido social, no sabe bien cómo representarlo políticamente hacia el país. Probablemente tenga su identidad ahí, pero no sabe cómo representarlo políticamente hacia el país. Y lo que se está viendo es que la conformación de este polo de izquierda más clásico, más tradicional, o más duro, si queréis, están los líderes clásicos del 2011, están los más convocantes, y los que se fueron son los que venían en una segunda línea, Mirko. Eso es sincerar también un poco la posición, ¿no? Ahí hay responsabilidad de ellos. ¿O tú crees que esto es parte, con esa tesis de que es algo más bien sistémico y de que iba a pasar sí o sí? Es estructural, venía pasando hace rato, pasó desde que
O sea, se demoraron muy poco en empezar a fragmentarse. Quiero repetir esa palabra para que los Al tiro, auditores ¿no? ¿Cuál la incorporen, la pongan aquí en sus lentes para mirar el fenómeno de fragmentación. Pasó con el Partido Humanista, ¿no? Claro. Pamela Giles se tomó el Partido Humanista y lo sacó del Frente Amplio. Digamos que el Frente Amplio eran 19, ¿cuánto? 20 diputados. Y entonces no es un número, no, tampoco es un número para que uno diga, ¡guau! Y lo que había era una aura mediática de estos líderes que tú describes. Pero esa aura se empieza a disolver, es cosa de ver la posición que tienen esos liderazgos en las encuestas, ¿no? Y yo creo que un error de este tiempo, también que marca el cambio de siglo y el fin del sistema, es seguir creyendo que el poder te lo dan los votos, ¿no? Los votos son veleidosos, si no pregúntale a Sebastián Piñera, si fuera por eso, ¿no? Piñera ya tendría un gran liderazgo con la votación, la mayor votación que ha tenido nunca un presidente de derecha. Entonces, todos los análisis se organizan sobre premisas que ya no corresponden, que son antiguos. Hoy día los liderazgos se legitiman día a día, se legitiman en lo que hacen y se legitiman en lo que dicen. Entonces, seguir contando votos para asociarlo a legitimidad es parte de lo que muere, es parte de lo que nos mantiene atrapados porque no comprendemos qué está pasando. No hay liderazgos. A ver, hagamos un poco de memoria. Los partidos son construcciones que permiten la mediación política. Voy a ponerlo en todo el mundo en general, pero en el Chile del siglo XX en particular. Los partidos políticos no son las estructuras que construyen poder a partir de representación social real, ¿no? Los grandes 3/3 de la política chilena, ¿no? Y los distintos partidos que lo expresan durante el siglo XX efectivamente canalizaron culturas políticas, fuerzas, modos de vivir que tenían expresión en la sociedad. El Partido Comunista era un partido con raigambre, ¿no? Obrera, sindical, ¿no? En los sindicatos estaba su fuerza en el proletariado organizado, la fuerza del trabajo, y luego en los intelectuales, ¿no? A partir de lo que significa Neruda, etcétera, etcétera. La democracia cristiana crece a partir de lo que son las organizaciones católicas de base, ¿no? Social cristiana, social católica. Claro, el Partido Demócrata Cristiano, ¿no? En los 70, en los 80, que era el partido más fuerte, ¿no? En términos de estructura durante la dictadura militar, tiene un frente de profesionales, frente de trabajadores, frente de mujeres. Es decir, es lo que don Sergio Nofre Jarpa, ¿no? También hijo de esa vieja política, decía, son las fuerzas vivas. Pero en el modelo neoliberal, a partir del 90, los partidos dejan progresivamente de interpretar, de mediar a todos los sectores sociales, se transforman en agencias de empleo. Son pequeños grupos de poder, ¿no? Que se distribuyen ese poder como único objetivo. Cada partido tiene uno o dos caciques en disputa, pero ya no expresan a la sociedad se fue yendo de los partidos. Entonces, lo que llamaban el tejido social, ¿no? El tejido claro, social. el tejido social. Entonces, los partidos son estructuras burocráticas, muchos de ellos son un mero timbre hoy día, ¿no? Pero un timbre que sirve para organizar la repartición de lo que en Chile es la partidocracia, el monopolio de parte de los partidos de la repartición del poder estatal, ¿no? De todos. Para entrar a tener cargos de autoridad en el poder estatal, concejales, alcaldes, ministros, piensa que primero tú tienes que tener partido. Y eso también está tensionado y lo vemos en toda la fuerza que emerge respecto de la necesidad de que los que van a llegar a la constituyente lleguen como independientes. Está quebrada la confianza, quebrada, digo, no trizada, no fracturada, no se puede recomponer, se quebró la confianza entre la ciudadanía y los partidos. Entonces vamos a una nueva forma de organización del poder, donde los partidos como lo conocemos no van más. Y estos cabros armaron un partido, pues, y jugaron a la lógica del partido y entraron a la dinámica de los partidos. Entonces, está bien, ¿no? Yo no lo juzgo ni bien ni mal, no. Es lo que les tocó vivir. Además son, en definitiva, élite universitaria. ¿Ah? Sí, lo que pasa es que representaban también un anhelo de cambio generacional. O sea, venían a renovar un poco esa misma vieja política que había nacido, ¿no? Con la oposición a la dictadura, estos últimos años de Pinochet, que creció en los 90 de forma brutal, ¿no? Los dos bloques,
mucho crecimiento económico, el consenso de Washington en el corazón de la reforma económica de los 90, del principio de los 2000, privatizando con Ricardo Lagos, ¿no? Un presidente socialista. Se cumplen 35, 40 años de cotización total en la AFP, ¿no? Del 81 al 2010, 2015, lo que hace que las primeras personas se empiecen a jubilar con el sistema en sí, y el sistema se empieza a resquebrajar. Las personas empiezan a pagar demasiado por la educación, ¿no? Sin ir más lejos, cualquiera de nosotros puede tener un amigo que pague una o dos carreras de más, ¿no? Por la educación, y todo el sistema empieza a hacer crisis, y estos cabros, como les dijiste todos del Frente Amplio, lo que representan es la renovación de eso, ¿no? Porque la oferta política del momento no es capaz, Mirko, de plantearte soluciones. No, había una oferta política buena, ¿no? Claro. Están ellos vienen con una oferta política. Están atrapados como el Minotauro en el laberinto, ¿no? De la mitología griega, porque ellos son una fuerza impugnadora del sistema político y económico, de lo que había ocurrido del 2011 hacia atrás. Vienen a impugnar el modelo neoliberal que defiende la derecha y que administra. Se declaran antineoliberales. Del PS a la UDI, eran parte de la administración del modelo. Dicen, por ustedes no, porque somos nuevos, somos impugnadores. Pero ahí está el error, creer que puedes impugnar el modelo y entrar al sistema político diseñado desde el propio modelo. Que en el fondo el modelo económico no funciona sin este sistema político de baja intensidad, ¿no? Y entonces entran al sistema político de baja intensidad y vienen las consecuencias que significa entrar a la parte más baja, ¿no? Del ciclo, que todavía no ha terminado. El modelo del 2011 y el sistema empiezan a estar impugnados. Ahí sí, lo que habían era resquebrajamientos. Pero entre el 2011 y el 2019 se produce la profundización. El jarrón que está trizado se empieza cada día a trizar un poquito más. En buen momento va a entrar, ¿no? En buen momento va a entrar. No, pues, lo que te está diciendo, lo que pasó la semana pasada, tenían que vender antes de comprar. Te confirma que había que seguir impugnando desde afuera y no entrar adentro. Claro. No había que entrar todavía. Siempre solo se puede entrar adentro, se puede entrar afuera, disculpa. Pero, es decir, el lunes temprano. No comprendían que no se puede cambiar nada desde adentro. Estar afuera todavía y esperar el momento preciso para que cuando todo estuviera más dado a entrar. Probablemente entraron en el ciclo a la baja, como tú decías, y se tuvieron que tragar todo lo que sucedió en estos últimos 5 años. Porque finalmente son hijos también, de alguna manera. Entonces, vienen instalados en la lógica de los partidos, de las definiciones, ser de izquierda o ser de derecha. Que hoy día lo que está impugnado es todo. Y replicando la estrategia de Podemos en España, digamos, también. Pero venía pasando esto en otras partes del mundo, sí. Claro, porque vamos a una política desideologizada y sin partidos. Ya son varios los politólogos que vienen hablando en el mundo de cómo ha bajado la intensidad del eje izquierda-derecha para leer la realidad, ¿no? Y lo que tenemos emergiendo son movimientos, los que están generando transformaciones y cambios a través de construir mucha fuerza en la agenda. No sé, el movimiento antirrodeo. El movimiento antirrodeo tiene más energía que el Frente Amplio. El movimiento de los ciclistas. Porque está afuera, está limpio. Los que se juntan pueden ser personas muy diferentes en clases sociales, en historias de vida, en adscripciones ideológicas, económicas, pero los junta una cuestión. Los animales y el fin del rodeo, como hay toda una construcción. Entonces, esto no es un invento mío, si esto está en lo que muchos analistas hablan, ¿no? De este cambio político que tiene que ver con la emergencia de movimientos que son puntuales, que son una causa, ¿no? Y que agrupan a mucha gente y que eso permite que esa energía se tome el sistema y lo transforme. Por ejemplo, el movimiento feminista, ¿no? Es distinto. Oye, sí, es distinto, porque está afuera también, no tiene representación parlamentaria en los votos. Exacto, claro. No hay, por ejemplo, hay gente hablando de hagamos un partido feminista, entonces, bueno, exactamente esa tentación de mezclar lo nuevo con lo viejo, que no da. ¿No? La manera de cambiar las cosas no es oponiéndote a ellas, es construyendo algo nuevo. Afortunadamente en Chile... Por eso los partidos tradicionales
Por eso los partidos tradicionales se declaran lo que es un movimiento, digamos, que está fuera de la política tradicional feminista. Por ejemplo, el PS se declaró feminista hace un tiempo. Este fin de semana el PC en su congreso ideológico se declaró antipatriarcal, feminista también, digamos, y hay varios partidos que andan en esa, ¿no? Pero Uno claro, pero defiende, otro la hablando gente de... no, pero claro, la gente no atrae al Partido Socialista ahora porque se declara feminista. Los Ah, partidos van no lo sabe. atrás, la sociedad va cambiando a toda velocidad, ¿no? Y los partidos van atrás porque los partidos son estructuras que van a morir, porque representan un mundo que ya no existe, el mundo de la mediación. La sociedad ya no requiere mediación, la gente se representa a sí misma. Mediadores, sí. ¿Tú creís que estos lleguen a todos, más allá de lo que estáis planteando, Mirko, que llegue la concertación o lo que fue la concertación, con incluidos Ciudadanos, ¿no? de Velasco y el PRO de Marco, con y la gente del Partido Comunista, Boric y RD, a una especie de amalgama de acá a las próximas elecciones, o ya esto ya se... Mira, todo puede ser. Si lo interesante es cuánto crees tú que dura, ¿ah? Y qué capacidad tiene de transformación sin caer Menos en que el una gobierno crisis, Bachelet. un gobierno que va desde la DC a Pamela Giles. ¿Cuánto dura? Menos que el anterior gobierno Bachelet. Menos que... Ni menos que Piñera. Claro, ¿Ah? sí. Va a explotar luego eso. ¿Cuánto nos Veremos. demoramos en la primera crisis, en la primera denuncia, en la primera... Entonces, ¿para qué? ¿Para qué una unidad que es un espejismo? ¿Y por qué la derecha enfrenta mejor estos temas? Mira, cuando, y aquí te conecto con lo otro que quería que conversáramos hoy día, que es lo que sucedió con Corpesca, ¿no? Que fue, para mí, un escándalo que marca un hito en cómo se ha venido haciendo política en la últimas décadas, que ni siquiera tuvo la cobertura que la merece un escándalo de estas proporciones con una empresa de la familia Mate, de la familia, digamos, histórica. Cuando yo era chico, Mirko, y aprendí algo de economía, algo de poder, Mate, Luxic eran pegados, ¿no? Siempre, siempre, y lo Pero siguen con Peca siendo. de los Angelini, ¿no? De los Angelini, Mate, Luxic y Angelini. Esas eran las tres familias. Después sumamos Polman, sumamos Piñera, qué sé yo. Pero en los 80, 90 eran Angelini, Mate, Luxic, ¿no? Eran esas tres familias las poderosas, las de Chile, las que estaban en los rankings. Y después se fueron sumando, como digo, las del comercio. Falabella, Solari, Jorge Polman, Ponce empezó a tomar fuerza también. El grupo Piñera Cueto, que era LAN básicamente, también empezó a tomar harta fuerza. Pero estas eran las clásicas. Angelini con Corpesca, que venía, Corpesca del 99 más o menos, eran otras pesqueras que venían anterior y que se fusionaron y terminan en el 99, siendo Corpesca. En 2003 enfrentan ahí su primera gran prueba de fuego con los hermanos Saldívar de la democracia cristiana, no la ley corta de pesca. Tenían acciones de una de las subsidiarias de Corpesca, ese fue como el gran escándalo, y en 2013 es cuando se levanta estos cuestionamientos a propósito de la ley de pesca que tramitó Longueira, Marta Isasi, Orpi, digamos, y una serie de otros políticos metidos en este asunto, en paralelo, Mirko, a lo que era el escándalo del caso Penta, poco antes de que estallara el caso SQM. Esos tres casos, aparte del fraude del food, qué sé yo, tienen como elemento central a la UDI y a RN, más allá de que con SQM se empieza a abrir la caja con la concertación, con el gobierno de Eduardo Frei también, ¿no? Giorgio Martel y todas esas figuras que aparecieron. Pero primero esto está ya con la derecha bien dura. Yo recuerdo la primera condena a Jovino Novoa, la Ena von Baer, que no apareció en 6 meses, en 5 meses. ¿Te acuerdas que andaba como escondida, no quería hablar públicamente? Aparecen las boletas de Joaquín Lavín, tanto para Penta como para SQM, ¿no? Y ahí está Joaquín Lavín dentro de los candidatos presidenciales como si nada hubiera pasado. Y no le pega fuerte este escándalo de empresarial de la derecha, mantiene una base, no solamente una base de votación dura, sino también de proyección potente, más allá de que en la convención, en el plebiscito se haya obtenido un 28% la opción rechazo. Yo te digo como conglomerado, ¿no? De hecho, lograron ganar con Sebastián Piñera el segundo gobierno. Venían hecho trizas, hecho pedazos del caso Pente, y lograron ganar igual. Y sentar a Jacqueline Van Rysselberghe como si nada, también en la presidencia, y ahí está todavía. Se hicieron públicos correos electrónicos de ella, ¿no? Recibiendo instrucciones para meter en indicaciones en proyectos de ley, Mirko, y no pasó nada. Y no sucedió nada. Acaba la UDI de tener condenado a un ex senador por fraude del fisco y cohecho, y no le pasa nada, como que no le hace, no hay raya a ese tigre. ¿Qué pasa con la derecha que no tiene gran impacto acá en Chile? Las polémicas es porque
¿Es porque ya a nadie le importa un poco? ¿Porque es parte de la No, derecha de esto? ¿Viene con la derecha? a ver, sí, no, no. La pregunta sobre la derecha. La derecha es la fuerza en Chile que, no siendo mayoría, tiene la capacidad histórica de administrar el poder, porque la derecha es heredera de la cultura del latifundio. ¿No? La política de la derecha es la política de los grandes salones, ¿no? La derecha de los grandes salones, y entonces el mandar, como son herederos de la cultura de los patrones, en el fondo es algo natural, ¿ah? Viene con ellos, viene instalado. De hecho, Alfredo Jocelyn Holt dice que el golpe de Estado es el momento en que el patrón del fondo le pasa el fondo al capataz porque ya no tiene control sobre él, ¿no? Y el capataz es el que aplica la huasca, ¿no? El que pega. ¿No? Entonces, el golpe es el momento en que se va a poner orden frente a la revuelta del orden social natural que ha imperado en Chile durante 500 años, desde antes de la independencia, el orden colonial, el orden de la hacienda del Valle Central. Entonces, estas cosas no son anecdóticas, son centrales porque están en la mentalidad. La derecha en Chile nunca ha sido ideológica, este fenómeno, esta larga historia de la derecha nunca ha sido ideológica. La ideologización viene con la adscripción al modelo y viene con la UDI, ¿no? Y a eso se junta con el sentido histórico del poder. Una derecha que adscribe al modelo neoliberal, que tiene un derrotero en Friedman, en von Hayek, que tiene un discurso tan ideológico. Esto es un fenómeno nuevo, ¿no? Y efectivamente este discurso te dice que lo central se trata de disolver cualquier estructura de mediación en la sociedad para que el dinero opere con rienda suelta. Hay un orden natural que se va a dar a partir de la hiperliberalización del dinero. Entonces le acomoda muy bien. La derecha no tiene conflicto con el dinero, porque la derecha entiende que el gran poder real, lo que los mueve, ¿no? Pragmáticamente es el dinero. El dinero es lo que modifica tu vida, lo que construye tu etos. Entonces, una política sometida al dinero, una política financiada por el dinero para mantener esas reglas, es algo que le parece natural, ¿no? Esto es antinatural, ¿no? En el mundo de la izquierda. Es natural desde el punto de vista de esta ideología. Si ellos compran esta ideología te dice eso, ¿no? Te dicen, la política es una cuestión complicada. Por eso Pinochet manda al Congreso al paraíso, ¿no? Y por eso todo el modelo le da a la política bracitos cortos, no tiene capacidad operativa para transformar cuestiones centrales. La mejor manera de mantener eso es a través de su financiamiento, ¿no? Los grandes empresarios se transforman en los patrones de los políticos. Eso es Iván Moreira pidiendo raspado la olla, ¿no? O Carlos Ominami, o Marco Enrique Ominami yéndole a pedir plata a Julio Ponce Lerú, ¿no? Es el padrino a quien le besan el anillo. Entonces, el gran poder es ese, ¿no? Y este gran poder lo que hace es poner, ¿no? El cerco en el cual va a operar la política. La política no puede tocar a la AFP, la política no puede alterar la distribución de ingresos vía impuestos. La política no puede entrar. En el resto que se peleen por las estatuas de Allende, Pinochet, que parezcan que son enemigos irreconciliables, en temas como el aborto o el divorcio, todas esas cosas. Esa es la política, dejemos que la política sea éxito, pero el corazón del sistema no se puede tocar. Pero esa, si bien está en el ADN de la derecha y parte de su moral, ¿no? La liberalización de los mercados, la ideología, la derecha compra ideología, porque el gobierno militar es muy importante para la derecha, la salva, le da un sentido. Y además, es que para la derecha es el gobierno militar. Entonces la derecha... Algunos diarios también, ¿no? La derecha pero la realidad es que fue una dictadura, pues, Mirko. Sí. Más allá de la moral de ella. Estamos hablando de la derecha. La derecha está orgullosa de la obra del régimen. Y por eso Pinochet saca un 44% de los votos. No están defendiendo a una persona, están defendiendo un proyecto que les volvió el alma al cuerpo. Y ese proyecto es un proyecto fundante de un orden mundial. El neoliberalismo como proyecto global parte en Chile.
no es una dictadura cuartelera más. Y entonces, los pone orgullosos, entonces, además también. Y la elección del año 90, ¿no?, confirma su éxito, se institucionaliza el proyecto político y económico de la dictadura, y entonces son el sector que triunfa. En eso no podemos perderlo, nos gana la Concertación, ¿no? Eso es lo que diseña de manera brillante, porque no tiene otra palabra Jaime Guzmán. Entonces, la derecha entiende que una cosa es quien tiene el gobierno y otra quien tiene el poder. En la medida en que empieza a venir esta descomposición de la política, la propia derecha también empieza a perder la noción de esto, algo que nunca le hubiera pasado a Jaime Guzmán o a Jovino Novoa. Y entendía que lo central no es quien gana el gobierno, no es quien tiene más parlamentarios, es quien maneja el poder. El poder está en el dinero, el poder está en los medios de comunicación. Ahí, durante 30 años no hubo contrapesos, no hubo, de ningún tipo. No, pues no. Y cuando lograste además que Ricardo Lago, Eduardo Frei siguieran privatizando, hicieran reforma al mercado de capitales, el Lago fue uno de los grandes promotores, no quitó impuestos. Lago fue uno de los que quitó el impuesto a la ganancia capital, ¿no? A comprar y vender acciones en la bolsa, que Nicolás Iseguirre ha tenido que dar algunas entrevistas hoy día defendiendo esa reforma que pareciera un poco regresiva, ¿no? Porque ¿quién compra acciones en la bolsa? ¿Pero por qué? Porque la elección que lleva a Lagos al poder, la diferencia con la bien es mínima. 50.000 votos, ¿no? Entonces, claro, menos 24.000 votos. Un voto por mesa. Claro. Sí, un voto por mesa, claro. Entonces, el grupo de Lagos comprende que una cosa es que haya ganado el gobierno, pero no tiene margen para manejar el poder. No tiene una fuerza arrolladora para transformar nada. Simplemente tiene que ser un gobierno de administración más. Es cosa de eso es lo que pasa en la cabeza de ese grupo, ¿no? Cuando cambian al comando de primera vuelta, que era el comando donde estaban los Minami, ¿no? Y entra Soledad Alvear a cargo del comando. Pero también entra Carlos Montes. Pero la jefa de campaña es Soledad Alvear. Sí. La jefa de campaña es Soledad Alvear, que le termina pidiendo la Cancillería sin saber hablar inglés, ¿no? Pero además, en un momento en que no hay proyectos globales alternativos, de ninguna cosa, de nada. Entonces, el pragmatismo le hace ver que, bueno, nosotros no podemos transformar nada, simplemente tenemos que cumplir un hito. ¿Cuál es ese hito? Ser el primer gobierno de un socialista después de Allende que completa su mandato. Si no nos dan un golpe, habremos sido un éxito. Con eso nos conformamos. Y además, podría no haber ocurrido, porque estalló el caso Mopgate, ¿no? Y Longueira pegó la salvada. ¿Y quién lo salvó? Longueira. Ese es el momento peak del sistema político económico, porque es como cuando le preguntan a Margaret Thatcher cuál es su mayor éxito en política. Dice, mi mayor éxito es Tony Blair. Aquel que estaba al frente mío termina haciendo en mi lugar lo mismo que yo. Y ese es el éxito de Guzmán y ese es el éxito de Guzmán y Longueira. De Guzmán y de Longueira. Claro. Oye, mira, yo estaba revisando algunas cosas. En pocos días más va a salir publicado un libro, Mirko, yo te lo he comentado, ¿no? Que retrata precisamente la historia de Jaime Orpi. Ahí escriben un par de colegas sobre el perfil de Orpi, y a mí también me tocó relatar un perfil, que es el de Julio Ponce, el que mueve la aguja en el mundo político de extremo a extremo, ¿no? Desde Marco Enrique Minami hasta la derecha más dura, más tradicional, y reparte plata. Yo recuerdo la declaración de Julio Ponce ante los fiscales cuando le preguntaron cuánta plata habían donado en los últimos 4 años a campañas políticas. Dijo, no sé, güey. Así, una cosa así dijo. Entre $1 millón y $10 millones. O sea, lo agarraba para el huevero a los fiscales, no les compraba, entre 1 y 10 millones de dólares, o sea, métete en ese pantano, a ver si encontráis algo. No tengo llamadas por teléfono, no tengo correo electrónico, no tengo contacto con nadie, no dejo nada por escrito. Casi nada por escrito. Porque en este libro que yo te comentaba, aparecen algunas cosas por escrito que sí quedaron ahí, en algunos PPT, en algunos informes, y que dan cuenta de algunas confabulaciones políticas que hubo en los casos de financiamiento irregular de la política, y en el caso Cascada también, que es paralelo
a toda esta cuestión más política, más de financiamiento y de boleta ideológicamente falsa, y que en el caso Cascada tiene que ver con fraudes bursátiles, pero que son los mismos actores. Julio Ponce y Piñera, Moneda, estos gallos que están metidos en todo este tema con Felice y Forrado, AFP Habitat, también Gabriel Salias, los mismos, aparecen también en el financiamiento irregular de la política los mismos actores, ¿no? Enfrentados también de nuevo. Acá aparecen detalles inéditos de reuniones y de cómo fue el enfrentamiento entre Piñera y Ponce, Mirko. Y yo te quería adelantar un par de cositas. Extraordinario. Hubo un día en que Ponce tuvo que ir a declarar a la fiscalía, de varias veces que fue. Ponce nunca habló con la prensa, salvo en los 80, y ese día sí habló con la prensa y dijo una sola cosa, no aceptó preguntas. Se puso la mano en el vientre, entrecruzó los dedos y dijo, solo le voy a decir una cosa, si el presidente de la República no estuviera en el caso Cascada, no existiría el caso Cascada. Quedó la grande, todos los medios tomaron titular, ¿no? El presidente está involucrado en el caso Cascada, el mayor escándalo de corrupción bursátil en los últimos años. Piñera 1. Piñera 1. Recordemos que Piñera era presidente, ¿no? Entonces todos quedamos para adentro, Mirko, y dijimos, bueno, ¿de qué forma está involucrado Piñera en esto? Y empezamos a investigar. Entonces insistía en que siempre estaba Piñera ahí. Lo que no sabíamos, y es lo que revela el libro, ¿no? Es que todo esto fue parte de una estrategia comunicacional bien delineada, bien pensada y bien masticada entre asesores periodísticos, asesores políticos, Julio Ponce y una serie de insiders de Sanhattan para meter en el ruedo a Piñera, ¿no? Para involucrarlo en el esquema del caso Cascada. Si tú te fijáis, hoy día, en el escándalo de Felice y Forrado, en el escándalo que levantó Gino Lorenzini sobre Piñera, Moneda y Habitat, es más o menos lo mismo. Mirko. Es un escándalo empresarial entre la AFP, entre Moneda, digamos, que no tenía nada que ver Piñera y que de repente lo mete un tipo. Ponce hizo lo mismo, Gino Lorenzini, 5 o 6 años después, hace lo mismo con Piñera, va y lo mete en este escándalo bursátil, y bueno, está la grande. Es un patrón, apoyarse en toda la historia de Piñera y en su posición de presidente, que lo debilita respecto de su historia, para buscar un relato verosímil que justifique, en este caso, el de Julio Ponce Lerú, ¿no? Todo su rol como constructor de este esquema de corrupción, finalmente, que son las cascadas, y en menor medida también Gino Lorenzini, que está siendo objeto de una persecución de parte del sistema financiero y del gobierno, ¿no? Entonces no hay mejor defensa que un buen ataque, se podría resumir. Claro, o sea, lo que hacen los medios es una cuestión digital por los dueños de los medios, que son dueños de bancos. Y que por lo tanto defienden el sistema de FP. Entonces Lorenzini es como esa abeja que está, no una abeja, no, la abeja es como ese zancudo que anda molestando en la noche, ¿no? Pertinaz. Claro, pero ambos, Ponce y Lorenzini, para sacarse de encima sus propias culpas, digamos, sus propias responsabilidades, no sé si Lorenzini las tiene tanto como Ponce, digamos, pero involucran a Piñera, ¿cachai? O sea, ese es el tema. Traen a Piñera a la cancha, lo enlodan, ¿no? Y ensucian el juego político. Y hacer eso a cada rato pareciera que ya se está transformando en un deporte. ¿De qué habla eso? ¿O qué es lo que te muestra? Habla de muchas cosas, pero por sobre todo habla de el tejado de vidrio del presidente, que se le puede montar una historia que no necesariamente es verdadera, pero es verosímil, porque es consistente con su historia, ¿no? De jugar al límite, de buscar la pequeña ganancia, de saltarse las reglas. Entonces Piñera es un factor clave a la larga y a la corta de la desestabilización de todo el sistema de poder, ¿no? Piñera termina entregando la Constitución, termina entregando la AFP, ¿no? Esta vuelta carnera ideológica para defender la prerrogativa presidencial. Él termina mandando un proyecto de retiro de 10%, que es el segundo, y consagra, ¿no? Finalmente el desfonde literal de la AFP, porque ¿qué es lo que va a impedir el tercero en marzo para pagar los útiles escolares? O el bono invierno, saque su 100%, en fin. Tiene que ver justamente, pero no es casual que un hombre que viene
desde el corazón, y tú conoces la historia probablemente mejor que nadie, desde el corazón del mundo financiero, del capitalismo de casino que se empieza a construir en Chile a partir de los 80, con la AFP, etcétera, sea quien termine gobernando, porque ese es un mundo que no comprende la política grande, ¿ah? La política como una disputa por el poder, ¿ah? Más que una cuestión de ganancias de corto plazo. Dicen por ahí, ¿no?, que en negocios no existen los largos plazos, más bien dicho, los largos plazos son la suma de cortos plazos, y eso no puede expresar mejor la mentalidad de Piñera. Y la política es una construcción compleja, humana, fascinante, donde tú puedes perder ganando y ganar perdiendo, ¿ah? Donde 1 más 1 no son 2. Entonces, Sebastián Piñera es un personaje que viene instalado en este software de corto plazo. Eso es lo que expresa mejor su pulsión por la encuesta, su necesidad de buscar aprobación inmediata, su necesidad de reconocimiento aquí y ahora, ¿no? A un nivel payasesco, ¿no? Y por eso que una cuestión que podría ser anecdótica, como este fin de semana, que saluda a la gente en Cachagua, La playa, en casa, ¿no?, sin mascarilla, se transforma en un asunto de Estado. Porque la Constitución del 80, Jaime Guzmán diseña este sistema político, que si bien está cercado por el poder económico, no tiene capacidad de ir contra el poder económico, lo conecta con la historia profunda del Chile conservador y con esta idea de que el presidente es un monarca. Y entonces le da una cantidad de atribuciones que nos permiten hablar de un presidencialismo monárquico, ¿no?, fundamentado en el mandato legal. Porque esta es la idea portaliana, decir, oye, vamos a construir un país acá perdido, pero excepcional al resto de los otros países desordenados, porque nosotros vamos a mantener al rey. Si bien ya no tenemos al rey de España, vamos a tener un rey civil que es el presidente. Y el rey se tiene que comportar como rey. Hay una palabra que es muy lenta que se llama la majestad, ¿no? El rey posee la majestad del Estado. Y entonces, si le preguntaran a Jaime Guzmán cuál fue su principal obra, no va a decir la Constitución del 80, va a decir Ricardo Lagos, porque Ricardo Lagos comprende, no solo que no puede alterar el modelo económico, sino que tiene que potenciarlo, sino que construye una presidencia a la altura de esa majestad que las reglas y las normas de la Constitución le imponen. No hay un momento, yo les pido a los auditores que googleen, cuando Ricardo Lagos, para los 30 años del golpe, el año 2003, reinaugura la Puerta de Morandé 80. La majestad de la autoridad presidencial. Él caminando solo, bajando desde su oficina en La Moneda, saliendo hacia calle Moneda, da la vuelta por Morandé y camina solo. Ahí viene la República y ahí viene el rey. Y todo la política, y esto jamás lo va a entender Piñera, no se trata de ganar o perder, se trata de símbolos. Ganar o perder son anecdóticos. Lo importante... ¿Por qué Piñera no tiene esa grandeza, Mirko? Lo viste ahora sin mascarilla en Cagua, ¿no? Y bueno, además dice, bueno, Piñera, no voy hace un año a la playa, como si todo el resto hubiese ido. Dando una explicación, dando una explicación como cualquier ciudadano. Y en la Constitución del 80, el presidente no es un ciudadano más. No es cualquier. Es un rey. Y su fortuna tampoco lo pone en el nivel de cualquier. No puede ser un ciudadano más. No. Tiene que comprender que no expresa una institución. No tiene espacio para ser la persona que en privado es, porque está encarnando una institución. Si el rey se comportara como cualquier ciudadano, no termina la monarquía, ¿no? Para eso veamos The Crown, la conciencia, ¿no?, por generaciones y generaciones, de que tu lugar es otro, y es un lugar que es un lugar sobre todo simbólico. Entonces Piñera no comprende esa dimensión que le encarga Jaime Guzmán a la institución presidencial en la Constitución del 80. La política se puede agarrar del moño, pueden hacer todo lo que quieran, ¿no? Pero el presidente está por sobre eso, porque el presidente es el jefe de Estado, el jefe de gobierno y el jefe de coalición. Entonces no es cualquiera. Y lo que ocurrió es que llegó cualquiera.
Claro, porque a Piñera le cuesta asumir ese rol de articulador, de representante de conglomerado más amplio, es un tipo más bien personalista, ¿no? Que era un corredor de bolsa, Un que después se timbero. transformó en un apostador de... Claro, claro, en su labor como senador fue bastante solo también, ojo, ¿ah? Fue alguien que impulsó proyectos solo, que iba solo, ¿no? Le decía a la locomotora porque tenía una capacidad de impulsar apuestas políticas, pero además con la fuerza del dinero. Recuerda que después que Carlos Larraín deja de financiar en gran parte de RN, es él el que le pone plata a RN a través de préstamos, ¿no? Que financian a los candidatos y que por lo tanto dejan a RN en una posición de apoyo hacia el liderazgo de Piñera, pero no por convicción política, no porque el tipo represente un sentir de la derecha más amplio, sino porque lo financia, ¿no? Y los gobiernos han sido bien pragmáticos, de pendrive, de carpetita bajo el brazo, de tecnócratas como José Ramón Valente, que ni siquiera son capaces de leer una novela, ¿no? Exacto, pero el presidente puede ser lo que quiera en privado, pero no puede parecerlo. Claro, no tiene la altura Piñera para que sí tenía lago, Es una conciencia, bueno, por eso que el lago es probablemente que de manera más excelsa comprende el rol presidencial que le encarga Jaime Guzmán al presidente en la Constitución del 80. Eso tiene que ver con una vieja tradición conservadora, ¿no? De que este presidente no es un jefe de gobierno, es un monarca. Entonces, tú y yo crecimos en este mundo donde da lo mismo quien fuera el presidente, se le debía algún respeto y se le tenía algún temor, porque cuando el presidente actuaba, no actuaba siempre, tenía una capacidad ordenadora. ¿Te acuerdas tú que existían políticas o que decía, si el presidente te lo pide, tú no puedes decir que no? Te pueden negar, a Piñera seguramente le han Nadie negado se varias puede veces. negar en Chile. Sergio Jara te llama al presidente y quiero encargar que por favor te tiren por el puente. Bueno, me lo pidió el presidente. Allá voy, hay algo superior a ti. Entonces, eso se perdió. Este es un ciclo que se viene perdiendo. Esto se viene perdiendo en el ciclo Bachelet-Piñera, pero con Piñera es particularmente notorio y ostensible, y tiene a la crisis del sistema, porque es la crisis de la autoridad presidencial, en definitiva, que es la vida maestra de todo el sistema político. Es que pareciera que Piñera es un poco torpe, ¿no? Pese a que sus asesores comunicacionales tratan de mostrar lo contrario, lo estáis viendo permanentemente en situaciones como la de Caburgua, ayer, sin mascarilla, ¿no? Cachagua. En Cachagua estuvo. Cachagua, yo dije Caburgua. En la vinoteca, ¿te acuerdas cuando fue a la vinoteca? Compró vino, se bajó, qué sé yo. El funeral del tío Bernardino. El funeral del tío Bernardino, claro, que es un tema quizás que ahí uno podría decir, bueno, a lo mejor se la ganó lo pasional. Pero también estábamos en plena pandemia, cuando nadie podía ir a enterrar a sus difuntos. Era muy complicado, digamos, él aparece ahí con toda la familia, más de 20 personas. Y en la foto en la Plaza de la Dignidad, pues Mirko, si esa es no tiene, es increíble cómo se hace una revolución. Y antes de eso, las famosas piñericosas. Entonces, que eran más simpáticas. Parece una cuestión accesoria, menor, pero a mi juicio es la políticamente más relevante, porque inconscientemente él se desconecta permanentemente del requisito de la majestad, que es de donde viene el poder. El poder no viene de que la economía esté en un momento mejor o peor que en otro, de que las coaliciones estén más o menos ordenadas. Eso es la política del momento. Pero Piñera debería comprender, ya no lo hizo, ya que ya es tarde, no, que el verdadero poder del presidente emana de conectar con la ciudadanía, no a través de lo que hace, sino que a través de su presencia. ¿No? Sí, pero ya no fue ya. Ya no fue. Bueno, y por eso estamos en una crisis terminal de este siglo, en la parte terminal total. Oye, para ir cerrando este primer Malditas Expectativas que inauguramos hoy día con Mirko Macari, que vamos a estar todas las semanas, entre lunes y martes, dando pildoritas de lo que va a ser la semana, analizando personajes, estos que estamos cerrando el año, hay que ir evaluando, ¿no?, los personajes que marcaron el año. Ahora que se va a ir Piñera, en un año más, o quizás menos, quién sabe, ¿no? Depende si se aprueba este proyecto de adelantar las elecciones o si la presión en la calle hace que el presidente decida irse antes. Pero se va en algún momento. El gobierno que venga, Mirko, ¿tú qué posibilidad le ves, qué perspectiva le ves de que efectivamente pueda gobernar, o le va a pasar lo mismo que le pasó a Piñera, que en el fondo es que tuvo que abandonar el programa y tuvo que ponerse al servicio de lo que fuera pasando y respondiendo a la coyuntura?
El gobierno que viene va a tener que ser un gobierno de transición que va a tener que acompañar el proceso constituyente. Y a mi O sea, juicio, no sirve un obviamente, Daniel Hadwe. No sirve un Daniel Hadwe, por ejemplo. No creo que se plantee como un gobierno de transición, yo creo que se plantea como un gobierno de transformación, ¿no? yo te digo lo que debería ser, ¿ah? Lo que Ajá. debería ser para que no naufrague, ¿ah? Y no zozobre como vienen zozobrando los gobiernos hace mucho tiempo en Chile, incapaces de mover la aguja. Comprender que hay un proceso de transformación en marcha que se expresa en una de sus variables en el proceso constituyente, en la asamblea constituyente, en la convención, ¿no? Y que el gobierno va a tener que acompañar esa discusión, ¿no? Y que además va a tener que echar a andar reformas que son urgentes y hacerlo con legitimidad. Moisés Naim, que a mi juicio es uno de los mejores analistas políticos del mundo, que juega como en el Barcelona de los analistas políticos, dice, estamos ante una crisis profunda en el mundo entero de las democracias representativas que se están transformando en otra cosa, y entonces para que no zozobren y no se transformen en gobiernos autoritarios, como está ocurriendo en muchas partes, eh, tienen que personas que se han odiado siempre, que se desprecian, que no se soportan, ponerse de acuerdo. Entonces, vayan a necesitar un gobierno con un ancho de banda mucho más grande, de gente que jamás hubiéramos pensado que está junta, y cuyo único objetivo es que el vote navegue mientras se construye la nueva institucionalidad. ¿Ah? Yo creo que eso es relevante. Que se comience una reforma carabinero, que se comience una efectiva reforma de pensiones, cuestiones estructurales que no pueden avanzar, pero que requieren que haya una conexión diaria en lo que las autoridades dicen y en lo que hacen. ¿Ah? Porque hoy día la legitimidad no se juega en las elecciones, tú no puedes invocar el voto, no es que yo saque el 50% de los votos, no, está lo mismo. Tú tienes que cotidianamente legitimarte, ¿no? Y eso es lo clave. Va a ser muy interesante, ¿no? Porque esto puede ocurrir, pero puede no ocurrir. Podemos seguir metidos en el túnel con un gobierno que crea que viene con un mandato poderoso para llevar el país hacia acá o hacia allá. Eso no va a pasar, va a ser difícil. Algo hablaba Tony ayer en su columna en la tercera sobre este tema de la democracia, ¿no? Y de lo importante que es mantenerla y no dejarse encantar La democracia, querido Sergio, se acabó. La democracia que se inauguró el año 90 está muerta. No hay que mantenerla, no hay que un tipo de protegerla, no hay democracia. que cuidarla, está muerta. No, eso también es una trampa lingüística de todo el mundo. Tenemos que proteger y cuidar la democracia, eso es una trampa. Tenemos que terminar con esta democracia y construir la que viene, porque se acabó el ciclo de esta democracia. Ya no funciona, ya fue. ¿Ah? Lo que no significa que, porque algunos te dicen, oye, habla de no partidos, habla de no democracia, entonces eres un fascista. Claro, si tú estás mirando la realidad con la caja de herramientas de los años 60, sí, pero estamos en el 2020, han pasado cosas, estamos en la plena revolución digital. ¿Ah? Entonces, esta democracia es análoga, la democracia que está muriendo es análoga. Tenemos que ir a una democracia digital, propia del mundo líquido, como diría Zygmunt Bauman. De transformación de lo que es la forma de organizarnos políticamente en Chile, ¿no? Y también en el mundo, si esto no pasa solamente acá, Mirko, está pasando en varios países, de forma distinta, pero con mucha intensidad. Tiene que terminar ahora en maldita expectativa. Quiero agradecerte, Mirko, por habernos acompañado. Vamos a estar de acá toda la semana junto a ti, vamos a también entrevistar a algunas personas entre medio, vamos a ir metiendo entrevistas, comentarios, análisis, para que comiencen la semana bien informados, con nuevas ideas también, ¿no? Está cada vez más complejo el tema, bien varias elecciones, las vamos a ir analizando. Agradecerle también a la Fundación Heinrich Böll, que nos ha auspiciado este segmento de programas de acá hasta el verano. Vamos a estar llegando a sus casas a través del Facebook Live del Desconcierto, Macari. Gusto de estar contigo, Sergio, y saludo a todos los auditores. Nos vemos la otra semana. Nos vemos la otra semana y te vemos la cosa nuestra también. De todas maneras. Todas las semanas también ahí con Darío y con Mayor. Un abrazo a todos y muchas gracias por Gracias, un abrazo. sintonizado. Chao, chao.